Bienvenidas y bienvenides un viernes más a la tercera temporada de la Metzi Radio. En nuestro segundo programa, y como viene siendo habitual, os hablaremos desde el barrio del Raval, en el Ágora Juan Andrés Benítez, un espacio liberado y autogestionado por sus vecinas y vecinos y colectivos afines en la ciudad de Barcelona. Recordaros que este espacio radiofónico se hace posible gracias a Mezcineras y a nuestro compañero colaborador Ramón González en la parte técnica. Si queréis colaborar o estar al día de lo que sucede y se cuece en el proyecto cooperativo de Mezcineras, podéis visitar su web mezcineras.org y seguirlas en redes sociales @mezcineras. Hoy os hablaremos de centros de menores y si bien en Mezcineras no hay menores, algunas compas han pasado algún tiempo en ellos. Nos contarán cómo lo han vivido, qué cosas cambiarían o qué destacarían. Planteamos este ejercicio que solo es posible analizar ahora con la distancia necesaria. También se sumará a nuestra mesa Marta, compañera del equipo de Mezcineras, que trabaja como educadora social en el proyecto desde hace unos meses. Pero anteriormente trabajó como educadora en un centro de acogida de menores, en un centro temporal en Hospitalet de Llobregat durante más de 7 años. Pero esto será luego en nuestra sección de la Mexi Debate Conversatorio. Ahora sí, comenzamos y arrancamos con este segundo programa de la Metzi Radio con Vida Priego en su sección Heroínas. En mi familia el consumo de alcohol era muy habitual y por ello estaba supervisada por la Generalitat. Con 9 años mi custodia estaba compartida entre mi abuela y la de Gaia. Un fin de semana me había ido a casa de mi abuela en Molins de Rey. También estaban mi madre y su novio. Yo era asmática. Mamá, no puedo respirar bien. Mamá, me ahogo. Mamá. Ay, que no encuentro el Ventolin, hija, que no lo encuentro. Pero ¿dónde lo has dejado? Pues no sé. Esa noche yo me puse muy nerviosa. A la mañana siguiente vino la policía y se llevó a mi madre. Yo me quedé con mi abuela. Nos llevó a comer a un restaurante, se bebió 2 jarras de sangría y se desplomó. Desde el restaurante llamaron a la policía y vino la misma patrulla que unas horas antes se había llevado a mi madre. Se llevaron a mi abuela. A mi hermana y a mí nos ingresaron en un centro de menores en Sant Andreu de la Barca. Allí nos pasamos 3 años. Cuando cumplí 12 me ingresaron en Santa Agnés de Magallanes. Allí empecé a consumir porros. Con 13 años un día me registraron de muy malas maneras. Oye, ¿dónde vas, señorita? A mi cuarto. ¿A tu cuarto? Ven aquí ahora mismo, listilla. Que no, que yo no he hecho nada, que no me toques. ¿Por qué me haces eso, tía? Mira lo que he encontrado. Un mechero. Me entró muchísima rabia y pegué a 3 educadores. Esa misma noche vino otro educador. Tú, ven aquí. Joder, ¿qué queréis ahora? A ver esa mochila. ¿Pero de qué vas, tío? ¿Qué os pasa? ¿Tú quién eres? Déjame en paz. Te he dicho que me enseñes la mochila. Yo me sentía muy impotente ante esa manera de tratarnos y me quise encerrar en el baño. El educador empujó la puerta y me golpeó fuerte con el mango de apertura. Me quise ir corriendo con ese dolor hacia la habitación de otra chica, pero el educador me cogió de un pie, me empujó contra otra habitación diferente y me golpeé con los hierros de otra litera. Puse una denuncia y los mismos educadores... ¿Le has denunciado? Tú no sabes lo que has hecho. Mejor será para ti que no vayas por ese camino, ¿eh? Te aconsejo que quites esa denuncia. ¿Tú sabes lo que es un centro cerrado? Acabarás allí. La quité. ¿Qué podía hacer? Al poco tiempo tuve otra discusión con las educadoras de tarde y por la noche, cuando estaba en la litera de arriba... Oye tú, que quiero hablar contigo. No es el momento. ¿Qué? Me agarró y me puso sobre sus hombros como un saco de patatas. Me dio un golpe en la barandilla de la litera, otro en la cabeza con el marco de la puerta. Yo le daba golpes para que me soltase. Me bajó a la habitación del piso de abajo y yo le grité: ¡Hijo de puta! ¿Qué me has llamado? Me dio 2 hostias y allí me dejó sola toda la noche. Esa habitación la utilizaban para castigar aisladas a las que se intentaban fugar. Yo me fugué varias veces, porque no soportaba sus normas. Además, como consumía porros, me enviaron a un centro cerrado. Cuando llegué a ese centro, me quitaron las bambas y me dieron unas zapatillas de andar por casa para que no saliera corriendo. Con ellas tenía que hacer todo, y cuando digo todo me refiero incluso a los talleres que eran entre otras cosas de carpintería o de construcción en el exterior. Muchas veces había lluvia e incluso alguna vez nevó. También, nada más entrar, nos ponían a 3 chicas también internas para recibirnos. Daba muy mal rollo porque son más grandes que tú y te van haciendo todo el ingreso, además de las contenciones cuando hay algún conflicto, según ellas. Un educador dirigía la contención y las otras le ayudaban, las que tenían cordones.
Cuando te tenían más confianza te dejaban las bambas pero sin cordones. Eso era parte del protocolo. Para hacer pis te daban 3 pH, así llamaban a cada trozo de papel higiénico. Y si tenías la regla, entonces te daban 4. De esos trozos, con uno tenías que limpiar la tapa. Cuando ibas al váter a cagar te daban 6 pH. Tenías 2 minutos para cagar y 3 personas vigilándote. 3 personas. Me pasé un mes sin poder ir al baño. Tenía un estreñimiento tan fuerte que me daban cada noche magnesio para ver si así... Para ducharnos 3 pulsaciones del grifo, una para lavarte el pelo y las otras 2 para el cuerpo. No te dejaban hablar en voz baja ni en otro idioma. Tenías que ganarte los cordones, que solo se conseguían con una conducta ejemplar, y entonces pasabas a ser una de las que podían contener, seguir y acompañar en los procesos a las que éramos más rebeldes. El centro lo construíamos entre nosotras, en los talleres de construcción. En el tiempo que yo estuve allí también desmontamos piedra a piedra un gimnasio y lo volvimos a construir. Además construimos una casita con patio para el hijo del director del centro, que ya tenía otro en Fontfregona y otro más Pons. Algunas coordinadoras se cogieron la baja por depresión, otras se marcharon porque no aguantaban más y se abrieron un centro para dependientes. El director movió cielo y tierra para que se los cerraran. Te daban una pastilla machacada en un bote al entrar y te decían que era tu medicación. Y si no la querías tomar, te la inyectaban y te llevaban a una silla de contención. Una silla que habían construido muy grande e incómoda. De hierro, con 2 ruedas atrás para poder moverla y 2 manguitos para el que la manipulaba poder moverla. También tenía 2 trozos de madera, uno para la espalda y otro para el asiento. Un día, al poquito de entrar, estaba abrazando a una compañera que conocí en otro centro y que me encontré allí. ¿Pero tú no has entendido las normas o es que nos chuleas? ¡Que no se puede tocar a nadie! Es que estar aquí dentro sin nadie... A mí... Nadie es nadie, punto. ¿O es que entre vosotras tenéis algo más que amistad? No, yo... Pues nada, a partir de ahora estaréis en plástico. ¿Plástico? Te lo repito, ya te lo dijimos al entrar. Aquí de amiguitos, líos y novios o novias, nada. Sino plástico. En las comidas y cenas, de espaldas al grupo, sin mirar a nadie. A ver si os vais acostumbrando. Y nada de actividades, volvéis a empezar. ¡Ch! ¡Los zapatos fuera! ¡Mira que os lo dijimos! Pronto entendí que era mejor callarme y tirarme al suelo. Si no, me metían en la silla de contención. Los más asiduos a la silla eran los chavales marroquíes. Con ellos se pasaba mucho. Recuerdo a 2 chicos que entraron e intentaron fugarse. Yo los tuve que contener. Con el tiempo y la conducta ejemplar, ya por fin logré estar en la calle. Un día caminando por el Raval, en la calle Hospital... ¡Chica! ¿Cuánto tiempo? Uy, ¿quién eres? Soy Moja, del centro. Me intenté escapar y me contuviste. Ostras, lo siento, hermano, de verdad que lo siento, pero tú sabes la manipulación que allí te hacían. Tranquila, sí, lo sé, todo está bien. Estuvimos hablando toda la tarde y llegamos a una conclusión. No nos ha servido de nada. Bueno, sí, para saber que no quiero volver a estar así. Gracias, Vida, por tu relato testimonial. Me ha parecido desgarrador y a la vez enorme generosidad y valentía. Vida, agradecerte que además de introducirnos en el tema que luego abordaremos en la mesa del debate, ¿qué podrías contarnos, resaltarnos de cómo ha sido el proceso creativo? A mí principalmente más es la idea de cómo surgió este relato y cómo surgió el tema del programa. Algunas de las invitadas que están aquí las invité a venir a ver un vídeo arte que estamos exponiendo en el MACBA que trataba sobre una realidad que sucedía en el siglo XIX con la psiquiatría, con los experimentos que se hacían en psiquiatría, ¿no? Y cuando terminamos de ver el vídeo, les pregunto a las chicas, porque era un vídeo así como con un lenguaje un poco conceptual, y les dije a las chicas, ¿qué os ha parecido el vídeo? Y unas cuantas chicas de las que vinieron a verlo dijeron, yo estuve en un centro de menores mucho tiempo. Y me decían, muchas de las cosas que he visto aquí en el vídeo me siento identificada, porque incluso a mí ya me flipó lo de la silla de contención, o sea, me dejó como fuera de lugar, porque estamos hablando del siglo XVIII. Que te sientas identificada con una forma de privación de libertad del siglo XVIII, cuando los derechos humanos como que ni se mencionaban, así me impresionó tanto que dije, chicas, tenemos que hacer un programa con esto. Y con más de una compañera dije, tengo que hacer el relato de lo que me estás diciendo, porque me dejó, estamos hablando de niñas muy jóvenes. Muchas gracias, Vida.
pasamos a presentaros nuestra mesa de debate conversatorio, pero antes recordaros que seguimos aquí retransmitiendo con la Metzi Radio desde la Ágora Juan Andrés Benítez, un espacio autónomo del barrio de Raval en Barcelona. Y hoy nos acompañan Sheila, Débora, Vida, Marta y Mari Carmen Free en esta gran mesa. Gracias por animaros a participar en esta mesa de debate que, además de hablar de manera personal de lo que significa el estar tutelada, lo que supone el encierro a través de vuestros testimonios, también reflexionaremos y analizaremos los centros de acogidas de menores de la mano de nuestra compañera Marta, que forma parte del equipo de Metzinera. Y bueno, pues arrancamos esta mesa con Sheila. ¿Qué querrías contarnos desde tu experiencia que has estado en un centro de menores? Pues en el centro de menores, pues como que abusaban de mí cuando entré la primera semana, pero luego como que me cogí confianza, pero yo estuve como en un centro de menores semiabierto, en plan era como una casa de acogida, pero que no del todo, ¿sabes? No podías salir, no tenías visitas, si te portabas mal te encerraban en una habitación, pero yo al fin y al cabo estuve dentro de lo que cabe bien. Lo que lo hice mal la última semana me fugué, la cagué y pues al final me quedé en la calle, no me dieron el piso sobre el centro de menores. Pues nada más que hablar. ¿No te dieron el piso? ¿En qué sentido? ¿Cómo pasar a un piso tutelado? Sí, iba a pasar a un piso tutelado, pero no pasé porque la cagué. Lo hice mal esa semana y pues me tocó quedarme en la calle. Hola, yo soy Marta. Bueno, ella lo que está explicando es el tema de cuando cumples los 18. Vale, sí, ¿no? Cuando cumples los 18, tutelado, ¿no? Las opciones que tienes y según cómo tú te comportes, serán unas o serán otras, o ninguna. O ninguna. ¿No? Pues sí, la verdad. Y ella, bueno, es que nosotras dos hemos hablado porque no nos conocíamos de antes, nos hemos conocido en Metzineras. Entonces ella lo que explica es que es como que tú vas a cumplir 18 años, entonces tienen como un plan para ti. Pero si tú el plan, tú la cagas, y ella habla de la última semana, te quedas en la calle. O sea que el castigo es heavy, ¿no? Porque es como, es la presión de no poder fallar, porque si no el plan que tienen para ti ya no lo tendrás. Bueno, pero gracias a Metzineras he aprendido mucho. Me han ayudado mucho, la verdad, ¿eh? Metzineras, arriba Metzineras. Qué arte. Aquí estamos, creo, intervengo, ¿no? Yo soy Vida. Aquí uno de los factores que más me impresionaban cuando hacía yo el relato en concreto, ahora que ha salido el tema, es el tema de... Te hacen creerte de que tienes que ser obediente a su manera de entender la sociedad y el sistema, ¿no? Como que solo hay una y tienes que ser un modelo. Que igual si tú no estuvieras en un centro de menores, pues tú ese modelo no lo seguirías. Porque es tan estricto que quién cumple esto. Claro. Esta normativa que a saber de qué época viene. Bueno, en casa si te aguantan tus padres, te aguantan tus padres, ¿no? Pero si no te aguantan, porque claro, es que hablas de centros de menores y ahí hay... echan de casa, pues como que tus padres... Claro, hay no una te gran pueden variedad aguantar. de gente, ¿no? Desde la gente que realmente en su casa tiene un panorama feo, muy feo. Otra que el panorama es ella, no te entiendes. Hay veces que los padres renuncian a la custodia porque no pueden más. Claro, eso antiguamente no pasaba, ¿no? Ahora es como, pongo en manos de Degaya para que me solucionen este problema porque yo no puedo. Es la doble presión, ¿no? Porque si yo tengo un padre de mierda y por eso me tengo que ir a un sitio para que se hagan cargo de mí, y encima es la presión de que encima la que lo tengo que hacer bien soy yo, cuando me sacan de mi pueblo, ¿no? Porque ahora de repente estoy en un centro en Barcelona cuando yo soy de Manresa. Bueno, que no se tienen en cuenta tus circunstancias, ¿no? No, bueno, como no, personales, ¿no? Claro, es que la que tienes que renunciar a tu vida, en tu colegio, con tus amigas, o eres tú, ¿no? Cuando el que te está muriendo a palos en casa. Y eso es jodido. Te vienen y no te explican la verdad tampoco de, oye, te vas a ir a un sitio que vas a estar unos meses. Ellas se piensan que, bueno, ¿sabes? De que a lo mejor dentro de una semana están en su casa. Nadie se lo explica. Entonces de repente la chavala se ve, en este caso el hospital de Llobregat, que no, cambiándose de cole, haciendo nuevos amigos, cuando en realidad la que ha recibido la paliza es ella. Y el padre está en su casa. Claro. En su pueblo, ¿no? Y en su entorno, ¿no? Entonces como doble castigo. Claro, esa es la realidad, que tú igual tienes un padre que es de aquella manera y tú de repente, ¿no? Te colocan en un lugar en el que tú encima es una realidad que te trauma de por vida, ¿no? Que tú, ¿qué delito he cometido, ¿no? Para este sistema y que no te puedes ir. Tomando igual el tema que nos ocupa de testimonios, experiencias personales en centros de menores, para la gente que nos esté escuchando no vamos a abarcar todo lo que supone el tema de las tutelas, las quitas de custodia, porque es un tema complejo y no nos daría tiempo de abarcar en este programa, y creo que
el funcionamiento que tiene ya la propia administración o la institución, como en este caso que ya hemos nombrado la de Gaia, requeriría un programa solo para hablar de cómo funciona la de Gaia, ya que actualmente pues está muy en el punto de mira. Eso lo dejaremos para otro programa. Pero, Mari Carmen, ¿qué te gustaría contarnos de tu experiencia personal? Vale, hola, soy Mari Carmen y a mí me gustaría hacer referencia también un poco a lo que ha dicho Marta, porque sí que es verdad que es una injusticia en su totalidad que tú te despiertes en un hospital porque te hayan dado una paliza y luego te vayan a meter donde sea. Pero también, desde mi punto de vista personal, pues pienso que es una injusticia que a veces nazcas donde has nacido, ¿no? Entonces, sí que hay gente que tiene problemas, incluso yo también los he tenido, pero fue la repercusión de estos problemas en mí y en mi cabeza lo que hizo que yo acabara en un centro, lo que hizo que yo hiciera cosas para al final acabar allí, ¿no? Porque al final yo sí que contaba con una madre que estaba conmigo y pretendía ayudarme, aunque con su desgaste y contando de que mi madre viene de una escuela militar en Venezuela, que tiene una situación de infancia muy parecida a la mía, que no cuenta con su padre, se quedó sola allí, entonces ella pues es muy paralela la historia. Entonces yo contaba con eso, pero la mala cabeza fue mía. No me culpo por ello, porque al final cualquier persona en mi situación hubiese hecho lo mismo, peor, quizá mejor. Mi hermana, por ejemplo, es el claro ejemplo de que también se podría haber hecho bien. Pero mi hermana tuvo padre hasta los 12 y yo tuve padre hasta los 6. Eso en mi cabeza pues fue como, me comparo con mis compañeras de colegio, yo no tengo nada, no valgo nada, en mi casa no hay nadie, nadie me quiere, nadie me espera, nadie me pregunta cómo te ha ido el colegio, o nadie me viene a dar la mochila en una excursión, lo típico de cuando el autobús, el momento emotivo, y a mí no tenía nadie. Entonces así me sentí como que debía autoabastecerme o buscarme la vida, en pocas palabras. Y entonces empecé a salir a la calle, empecé a conocer un entorno marginal, por decirlo de alguna manera, y empecé a utilizar cannabis. De ahí pues delinquía, hacía cosas, pero dentro del... No delinquía porque en mi casa no tuviésemos comida, yo delinquía por crearme un estatus y una coraza de yo soy esta persona, me valgo por mí misma, mi familia no me quiere pero yo a ellos menos, llego a casa, lo rompo todo, me dais igual, no os quiero, igual que vosotros a mí nunca me habéis querido. Entonces sé que la culpa, si tenemos que buscar culpables, mi madre no es la culpable soy yo, pero no sé, lo veo igual de injusto despertar. No es la misma situación, pero al final hemos acabado dos personas con una situación como la de Marta o parecidas, ¿no? Yo tengo colegas del centro que han pasado una situación pues súper chunga y digo, pues si tuvieras a mi madre, pues gozarías a lo mejor, ¿no? Pero bueno, nos vemos los dos en la misma situación porque al final la vida nos puso donde no se nos quería, o al menos no se nos supo transmitir. Muchas gracias, Mari Carmen, por tu testimonio. Sí que hablamos pues, de un sistema en general que no funciona, que no nos tiene en cuenta y que no se le puede exigir, sobre todo a las menores, ¿no? Como era tu caso también, pues toda esa responsabilidad de que todo funcionara y sobre todo que su vida encajara en esta sociedad. Yo me pregunto, ¿no? Cuando buscamos alternativas para eso, ¿cómo hubiera sido si hubiéramos tenido un sistema que pudiera, por ejemplo, acompañar a tu madre? Que en lugar de criminalizarla, tildarla de mala madre, aislarla, etcétera, hubiera gastado todo lo que nos gastamos en centros de menores en dar un apoyo a esas personas que no han tenido un referente de familia, que a lo mejor no saben cómo ejercer de madres porque nunca han tenido maternidades ejemplares. O tienen que estar todo el día trabajando. ¿Qué hubiera cambiado si de alguna manera esos apoyos fueran realmente hacia reforzar? Porque a veces se llenan la vida de familia y de no sé qué, pero luego el apoyo que se da a poder construir vínculos en positivo y no desde el castigo y no desde el juzgar. Y sobre todo eso, nos encontramos con un montón de madres solteras con súper pocos recursos, y recursos no solo económicos, ¿no? Sino también emocionales, también dolidas, también que sobreviven violencias, con enfermedades mentales, ¿no? Psiquiatrizadas, y aquí nos sirve también para introducir a la Úrsula, que se nos acaba de sentar y tiene mucho que decir también. Muchas gracias, Aura, por tu intervención y como bien nos ha dicho Aura, se acaba de sentar la compañera Úrsula.
Pues bienvenida, Úrsula, y no sé si quieres agregar algo a este debate, que estamos hablando de la situación, las experiencias o testimonios en centros de menores y bueno, las dificultades que eso conlleva o cómo se llega hasta ahí. Si quieres comentar algo, agregar algo. ¿Has estado en un centro de menores? De los 9 a los 19, sí. Que por parte me salvo, sinceramente. Pero otra parte me ha hecho más loca para mí, pienso. Que yo estaba en una situación de que mi familia era totalmente alcohólica, o sea, de mi abuela a mi tía, a a todo, mi madre incluso, y yo estaba pues en la calle 24/7, vaya, o sea, de bar en bar. Claro, me salva en el sentido de que las veo las chavalas de mi pueblo y ellas no se acuerdan de mí, pero yo sí que me acuerdo de ellas, ¿sabes? Y veo cómo podría haber acabado y he dicho, gracias a Dios, nena, que me ha metido en un centro, porque si no, no sé cómo hubiera acabado. O sea, pero por otro lado es jodido, tío. Es jodido en verdad, primero porque cuando eres tan pequeña tampoco entiendes el por qué te está pasando, ¿sabes? Ya de por sí la autoestima te la bajas, ¿sabes? Porque te fustigas a ti mismo, ¿sabes? Y luego si tienes educadores que te tratan mal, pues ya dices, entonces cuando ahí empieza una a rebelarse, no es que una sea agresiva, no sé qué, ¿sabes? Bueno, porque yo me metí en un centro cerrado por la agresividad y consumo de porros y fugas. Pero cuando yo entré en ese centro cerrado y vi lo que había ahí, dije, Dios mío, si yo soy una santa, ¿sabes? Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando sales de estos centros, no? Y, claro, está aquí la compañera Marta, que ha sido educadora y ha visto la experiencia, y está la compañera Úrsula, y está la compañera Mari Carmen, que han estado en estos centros. ¿Y qué hay después? El abismo. Describamos este abismo. Ese que... Bueno, si te pongo en mi contexto de mi situación que yo he vivido, que es heavy, ¿sabes? Me meten a los 16 años en un centro cerrado, un centro terapéutico de modificación de la conducta, donde me quedo 3 años, donde no me tocan, no tengo ningún contacto físico. Ningún abrazo. Ni un abrazo. Prohibidísimo, vaya. Aquí no hay amigas, aquí no te podía limpiar ni el toto. Así que claro, que salía de ahí con un pompón. Fea, no tenía problemas, ¿sabes? Porque, total, que yo solo tuve 3 fines de semana, cuando tú empiezas a salir, ¿no? De reinserción, ¿no se le llama? Y estuve 3 fines de semana, y no por mi familia, porque mi familia me dio la espalda, sino fue por mi tutora de mi segundo centro, ¿sabes? Total, que yo casi ni toqué la calle, entonces sales 3 años donde te quitan toda tu adolescencia, que es donde tú, una, sabe qué música le gusta, sabe dónde se define como persona, ¿sabes? Y eso te lo quitan. Entonces te sueltan a la calle, yo que no he tocado calle en 3 años, lo he tocado solo con una educadora, que también más, que no he tocado calle. Y me meten en un piso de reinserción donde la monja que tenía de educadora, o sea, me está controlando, hasta dinero que me gasto para el papel del culo, ¿sabes? O sea, entonces decido irme, y cuando decido irme, pues pierdo todo. Así fue. Pierdo la prestación y pierdo todo, porque claro... Perdí la prestación, sí, porque lo único que me quedaba era irme con casa a mi abuela. Pero claro, mi abuela me dejó en la calle, entonces, bueno, es que también es su show. Me fui con mi madre y por eso perdí la prestación, lo perdí todo. Entonces me he tirado 10 años en un centro para nada. O sea, para que luego me cagara así me chuten. Y cuando una empieza a trabajar, que bueno, que tampoco no es que digamos que aquí estén regalando los contratos, ¿sabes? Empiezo a trabajar por 3 euros la hora, me voy a pedir la prestación y me dicen que no, que necesito un contrato. Y entonces, pues vuelta a empezar. Ya está, no pido nada al Estado. Muchas gracias, Úrsula. Retomando también cómo son los circuitos, hemos explicado pues ese abismo, ¿no? Bueno, que terminas de estar en el centro y tampoco no tienes ninguna opción de poder, sobre todo de ser autónoma y de poder continuar con tu vida. Marta, ¿qué nos podrías contar de cómo son esos circuitos también, ¿no? Porque aparte que hemos hablado al inicio de que hay muchos tipos de centros también, Úrsula nos estaba hablando desde un centro cerrado, que creo que eso es como el extremo. ¿Qué podrías contarnos del circuito de los centros de menores? Yo he estado trabajando en un centro de acogida, que es donde llegan en primera instancia, tanto por servicios sociales, por el hospital o... Entonces, a partir de ahí, pues el plan es, según el caso de cada una, volver a tu familia, irte a un centro residencial hasta los 18 porque no puedes volver con tu familia o porque no la tienes o porque no es el lugar, y luego, pues en principio ya está. Pero claro, ¿qué pasa? Lo que debería ser un proceso de 2-3 meses se convierte en un proceso de 1 año, incluso la media es de 8 meses, porque a lo mejor en 3 meses si te vuelves con tu familia, pues bueno, es un proceso gradual, te vas yendo a tu casa, si todo va bien te vuelves, luego vuelves porque no va bien y también es duro. Pero si a ti te han dicho no puedes volver a tu casa porque no puedes y te tienes que ir a un centro residencial, estás ahí a la espera de plaza, meses. Entonces, claro, una chavala de 16, 17 años...
Sí. Entonces estás así diciendo, bueno, pero ya me habéis dicho que no me puedo ir con mi madre, entonces, ¿a dónde me voy? Aquí ahora, otra vez me voy a tener que cambiar de colegio porque me vais a mandar a un centro en Santa Coloma de Cervelló, y ahora que ya ¿cuántas veces voy a tener que cambiar de colegio, no? Y ahí se están esperando mucho tiempo. Entonces, en ese tiempo sigues estando observada. Entonces, Claro. como empieces a fumar porritos, a venir al día siguiente, un sábado, a pelearte con no sé quién, pues la trama se complica, porque la gente te está observando. Y entonces, al final, lo que parecía un plan supuestamente para protegerte, porque no olvidemos que todo esto es para proteger, acaba siendo una condena. Sí que es verdad que el sistema ya está muy estructurado así, y de ahí no va a salir, y entonces ellas pues están a la voluntad de la buena gente que trabaje en los centros por donde hayan pasado, que hay gente pues que lo hace con todo el amor que puede, hay gente que se acaba yendo, y hay gente, pues bueno, no tan profesional, vamos a llamarlo así. Entonces están a merced de esta gente, porque del sistema olvídate. Aquí también tenemos a Mari Carmen Free, que quería intervenir en el debate. Yo en primera persona no lo he vivido de menor, pero lo he vivido y en 3 ocasiones cuando me han encerrado en psiquiatría y me han atado y me han metido medicación forzosa y he tenido que vivir cosas muy bestias. Entonces me lo imagino en un contexto en el que tú todavía estás desarrollándote como ser humano, no entiendes el por qué no estás con tu familia, no entiendes qué está pasando a tu alrededor, y que te aten o que te pinchen en contra de tu voluntad o que te digan estas son las normas a seguir a partir de hoy, porque es que no se meten solo en temas de salud, se meten si estás comiendo demasiado. O sea, te quieren encajar no solo en un modelo de vida productivista, patriarcal, machista, no, también te encajan dentro del modelo cultural que tienen de estereotipos, o sea, cosas que no están firmadas en ningún papel. No hay ningún papel que diga esto ya es la moral de cada cual, y la moral de cada cual está influyendo en el trato hacia los menores, muchísimo. Gracias, Noa, por sumarte a la mesa. Mi caso es que está en un centro de menores hasta los 18 años. ¿De qué edad? Desde los 8 años Vale. hasta los 18 años. En el Vilana, en Montevilli, Castillo, en Montevilli, el Cancubus, Estilés, el Arsina, la Trinidad. Vale, has pasado por varios, ¿no? Pero todo de justicia, ¿eh? Nunca bienestar. He estado en 18 centros. Entonces, en los años 80, yo soy del 74. O sea, estamos de otros años que justicia y bienestar social estábamos juntos. Que sí que existía bienestar social, ¿eh? También ya. Y el derecho de género, por ejemplo, dentro de prisión, a mí no se me respetó, yo moné con 11 años. Y entonces, claro, entra en un centro de menores con 2 tetas, con 11 años. ¡Ja! Y entonces era horroroso, fue horroroso. Era quítatelos todo de encima. Había un cartel que me acordaré de toda la vida en todos los centros, que te ponía si sufrías agresiones por el centro, que llamaras al número tal, que entonces asuntos internos de menores o no sé qué, de abogados, juzgados, mentira, no te hacían caso, era mentira todo. Yo he visto muchos abusos y privilegios he tenido gracias a mi prostitución dentro con los educadores y con los los chavales. La pederastia abundaba en los años 70-80 a flor de piel en los centros de menores, y el abuso y todo. Y hoy por hoy mis 2 hijos mellizos de 11 años llevan 10 años en el centro de menores, de bienestar social, y no tengo ninguna queja. Que los educadores son chavalas muy majas, como esta chavala de otra generación, otro rollo, y el derecho al menor ahora existe, antes no. Y entonces a mis hijos no se le pega ni le pasa nada de todo lo que me pasa a mí. Y justamente en centros de justicia, de bienestar social, porque yo he estado en 6 centros de bienestar social, pero de justicia están todos, de Cataluña. Y de Francia, de Marsella, me metieron en una cárcel de Marsella, de menores, como la Arsina, como la Trinidad, pero en Marsella. ¿Y qué pasa? Que tú cuando estás en el centro pues, te anulan, porque te obligan a hacer cursos y tal, pero tú cuando sales con una mano por delante y una mano por detrás. Sales más perdida que el barco del arroz y te tiras a la prostitución y a la droga como hice yo. Yo ya estaba prostituyéndome y continué con el mismo hilo que es lo que había aprendido de pequeña, porque en el centro no me habían enseñado otra cosa, tampoco. No hacen de papá y de mamá, eso es mentira.
no te preparan para la vida laboral ni para tal. Bueno, ahora hoy por hoy, a ver, es que yo también te hablo de una época que era muy mala, que esa sí que era mala. Bueno, pero es importante porque tú Actual. estás hablando de tu experiencia personal, ¿no? Bueno, en mi época nos pinchábamos dentro del centro. Era un momento que en el derecho del menor no había ninguno. Pues nada, lo que cuando sale más perdido que el barco el arroz. Todos aquellos niños que como no tengan como unos buenos padres de referentes, cuando salgan o no tengan nada que les apoye porque salen traumatizados y salen más perdidos que luego el arroz porque están acostumbrados, están institucionados. Y al estar institucionado tú ya no sabes hacer tu vida el día a día. O te encuentras que no tienes padres, que sales de un centro y no tienes padres y no tienes a nadie. ¿Para dónde vas? Pues te agarras a la mala vida y a drogarnos y a fumar cola. Para no pensar en que estás sola de la mano de Dios y que te desamparan después de los 18 años y que ya no hay nadie más después de ahí. Te sientes libre y luego te sientes en verdad sola. Te dejan en la soledad. Muchas gracias, Noa. No tengo lugar, no tengo paisaje y aún menos tengo patria. Con mis dedos hago el fuego y con mi corazón te canto. Las cuerdas de mi corazón lloran. Nací en al amor, nací en al amor. No tengo lugar, no tengo paisaje y aunque no tengo patria. Nací en al amor, nací en al amor. Ay, cuando canta y con tu olor, ay, nuestra mujer te hechiza. Y bien, pues para ir cerrando esta mesa de debate, no sé si pensáis que algo se ha quedado en el tintero, si os apetece como acabar con alguna idea, alguna reflexión, alguna frase. No, pero que me quedo con las ganas de que o sea, que hay que dejar de hablar de centros de menores. No existen los centros de menores. Existen cárceles de menores, está mal visto, no está aprobado llamarlo cárceles de menores, pero finalmente a nivel operativo y a nivel funcional funciona igual que una cárcel. Entonces, desde los centros psiquiátricos, las cárceles para menores, las cárceles para personas migrantes, todas esas cárceles son cárceles y hay que empezar a ponerles el nombre que se merecen porque funcionan igual, tienen las mismas estructuras, las mismas vallas, las mismas complicaciones que te puedes encontrar en una cárcel. Entonces, hablar de centros de menores hoy en día, yo creo que el delito es estar loca o el delito es pues que te ha tocado una vida, claro, o sea, ser pobre. El delito es lo que te ha tocado. Esos son los delitos. Pues bien, pues nos quedamos con esta reflexión. Hemos empezado hablando de centros de menores y vamos a terminar llamándolos por su nombre como cárceles de menores. Muchas gracias por participar en este programa. Nos escuchamos en @medcineras y nos vemos en las calles. Salud. Mamá va pa' presidenta, no quieren ver muerta, pa' hacer el show, de momento te asombra ver tanto flow. Emancipa pa del patriarcado, mi cuerpo va más elevado. Acheca las purnas, crema el fascismo, para la ignorancia, valora la cultura. Muere, 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 resistencia. La mamá sabe lo que es ser precaria, por eso le duele verme explotada. Tú calladita al fondo de la sala, no destaques chica y alegra esa cara. Somos de los barrios donde no limpian las calles, donde no van a la uni los chavales. De
la periferia hasta hacer historia. Nuestras referentes siempre fueron nuestras madres. Somos brujas de la luna y de la noche eterna. Mi género no lo dicta lo que tengo entre las piernas. Necesitamos todo el entusiasmo, mujeres fuertes tomando el barrio. Somos herederas del Lisistrata y de la Safo. Perras callejeras caminando solas por la noche. Lo vas acechando al machote que nos acose. Por todo lo que nos duele, por todo lo que nos queda. Miserias ajenas, fatigas y faltas. Gloria eterna a la gata. Tenemos la herencia y el legado de nuestras abuelas. Las noches en vela, las sospechas y la pena.